Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Cultura contra Cultura. El día de hoy nos vamos a poner un poco punk con la audiencia porque tenemos un tema muy interesante llamado la contracultura de nuestro tiempo, el origen y la historia de los movimientos contraculturales en el siglo XX. Tal vez se da una idea global de lo que va a tratar, pero más adelante les daremos a detalle cada uno de estos movimientos. Y estamos esta tarde solamente mi compañero Genaro Valdovinos y su servidor Antonio Ramírez Lucatero. Antes de pasar a la primera canción, queremos mandar saludos de parte de mi compañero Genaro. Bueno, vamos a mandar saludos aquí como a todos aquellas personas que nos siguen y que nos hacen el favor de estar en contacto con nosotros. Una de ellas es Alejandra Ramírez Leiva, nuestra amiga que nos dice ya es fan del programa. Bueno, más que fan, la verdad es que aquí en este programa no es nuestra ideología llamar fan a alguien, porque no creemos que la identificación en común de ideas sea una cuestión de fanatismo. Entonces, nuestra seguidora y amiga Alejandra Ramírez nos dice que es la número 1 hasta ahorita. Muy bien. Y le mandamos saludos en este programa. Saludos de ambos. Ok, pasando a lo siguiente. El día de hoy, la primera canción que van a escuchar es llamada, o tiene como título, Anarchy in UK, de un grupo de allá de principios de los 70s llamados los Sex Pistols. Escúchenla y esperemos sea de su agrado. Volvemos a su programa de radio Cultura contra Cultura y vamos con las efemérides de la semana, que son, ya sean antes o después de nuestro programa, las que consideramos más importantes desde el punto de vista cultural y que no suelen citarse cuando se habla de efemérides. El 23 de septiembre, en el año 2008, se da el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para los teléfonos inteligentes que muchos ustedes utilizan. El 24 de septiembre de 1991 se publica el disco Nevermind de la banda Nirvana, uno de los mayores exponentes del género grunge a nivel mundial. El 25 de septiembre, en 1958, fallece el importante psicólogo estadounidense John Brodus Watson. 26 de septiembre de 1888. Nace el escritor estadounidense Thomas S. Eliot, quien adquiere la nacionalidad británica en 1927 y en 1948 recibe el Premio Nobel de Literatura, donde entre sus poemas más importantes destacan Tierra Baldía. Este autor muere en Londres el 4 de enero de 1965. Y finalmente, el 28 de septiembre del año 551 a.C., nace Confucio, el filósofo chino, y muere en el año 479 a.C. Hay que recordar que contando de los años anteriores a Cristo, viene en cuenta regresiva. 551 nace, muere 479, porque la cuenta se va acercando a cero para en cero volver a sumar positivamente. Muy bien, pasamos a la etapa de las recomendaciones, y en el caso de cine traemos para ustedes una muy buena película de cine de culto, pero también que debería estar en la videoteca de todos ustedes, llamada Blade Runner. Esta es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott. Este director, ya tiene fama por sus películas tanto de ciencia ficción como algunas de terror, donde Blade Runner es estrenada en 1982, se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk, que más que género, actualmente se maneja como un género, pero viene siendo un subgénero de la ciencia ficción, donde obtuvo 2 nominaciones al Oscar. La película transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, durante el mes de noviembre del año 2019, que en pocas
palabras, estamos a poco tiempo de llegar a ese año. Y esta película describe un futuro en el que los seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que se denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Si bien no es una película de ciencia ficción que maneje demasiados efectos especiales, tiene una historia con un contenido lo suficientemente atractivo para que disfruten tanto de los recursos limitados que cuentan en cuanto a efectos especiales y sobre todo para que en la historia tengan más importancia. En televisión tenemos un programa muy interesante titulado Juegos Mentales, transmitido por el canal Nat Geo o National Geographic Channel los domingos a las 9 p.m. Obviamente tiene más repeticiones y básicamente se trata de explorar con el conductor Jason Silva y acompañado por especialistas de la ciencia cognitiva, la neurociencia y la psicología sobre todos aquellas curiosidades mentales por las cuales somos engañados, por ejemplo, en los trucos de magia o aquellas proezas mentales por las cuales algunas personas memorizan cantidades impresionantes de datos. El programa tiene una línea, la verdad, muy interesante. Intenta ser un poco lúdico, de ahí lo de juegos mentales, pero muy serio con información, la verdad, muy interesante. En la parte de internet traemos para ustedes una recomendación que más que una página para que ustedes se claven leyendo e investigando, es algo de ocio. La página se llama Neave o Niv Interactive. Se escribe Neave, literal pero con v.com/ES, para que, bueno, en esta recomendación podrán encontrar ejemplos claros y sobre todo entretenidos de lo que se puede lograr con la programación por medio de computadoras, ya sea HTML5, JavaScript y otros tantos lenguajes que se han manejado para esto. Y la verdad les recomiendo que entren. Es un buen rato de ocio para que se distraigan, se desestresen si están trabajando demasiado, están en la escuela y se enfadaron un poco de las clases de todos los días. Pero hay variedad, les puede gustar. Son diferentes apartados los que tiene, donde les ofrece desde una opción de televisión por medio de programación a un apartado llamado imaginación, algo sobre fractales. Tiene hasta el juego de Tetris, por medio del teclado lo pueden manejar y está muy entretenido. Espero lo disfruten, quien tenga la oportunidad de entrar. Bien, y nuestro libro a recomendar es un clásico, pero un clásico moderno de la literatura universal, es El proceso de Franz Kafka. Su título en alemán, el original, Der Prozess. Se trata de una novela acerca de el eterno dilema entre la justicia, la ley y a veces inaccesibilidad a esta debido a las grandes cargas de trabajo burocrático. En el relato, Joseph K. es arrestado en una mañana por una razón que desconoce y desde ese momento el protagonista entra en una pesadilla para defenderse de un juicio seguido contra él que nunca sabe con exactitud de qué se trata. Los argumentos son cada vez menos concretos y parece solo encontrar ante las instancias de la ley un clima de inaccesibilidad. La novela se desarrolla como una especie de proceso prácticamente de locura y con la lógica mística que tienen los sueños, donde todo puede ocurrir a la vuelta de la esquina, puede estar un mundo completamente diferente y ser así congruente aún. Franz Kafka, hay que recordar, su obra pasó casi inadvertida cuando estuvo vivo. Él le pidió a uno de sus amigos más cercanos, Max Brod, que destruyera todos sus manuscritos, pero afortunadamente una vez muerto Kafka, Brod lo traicionó, afortunadamente para todos nosotros, porque guardó sus escritos y fueron publicados la mayor parte en forma póstuma.
Y bueno, sobre este mismo libro tenemos una interesante película de Orson Welles, también titulada El Proceso. Ambas muy recomendables, desde luego el libro es por lo que hay que iniciar. Ok, ya pasadas las recomendaciones, vamos a entrar en materia de la segunda canción. La segunda canción lleva como título Kiss, pero no es del grupo Kiss. Hacemos la aclaración de que la canción es de una banda norteamericana, para ser más específicos de California, llamada London After Midnight. Escúchenla, puede ser algo no muy común que hayan escuchado antes, pero esperemos la disfruten. Volvemos al programa Cultura contra Cultura y entrando en tema, la contracultura de nuestro tiempo, vamos a darles una pequeña introducción. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con los establecidos dentro de una sociedad. El término fue acuñado por el historiador norteamericano Teodoro Roszak en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Si bien, aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa especialmente para referirse a un movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un periodo considerable de tiempo. Así pues, una contracultura es la realización más o menos plena de las aspiraciones y sueños de un grupo social marginal. La palabra puede entenderse en dos sentidos. Por una parte, constituye una ofensiva contra la cultura predominante. Por otra parte, es una cultura, a su vez, que permanece, al menos en un primer momento, al margen del mercado, al margen de los medios de comunicación, del dominio de las masas, es decir, en un término anglosajón que se llamaría underground. Ok, para evitar que en algún momento del tema, porque traemos mucha información al respecto para todos ustedes, vamos a dejar en claro estos puntos, la diferencia entre subcultura, tribu urbana y cultura underground. A grandes rasgos, el término subcultura se usa en sociología, antropología y estudios culturales para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante en la que forman parte. Ahora, igual, de manera general, una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o casco urbano. Según el diccionario enciclopédico de la sociología, el concepto de tribu es definido de la siguiente manera: unidad étnica que se caracteriza por el mismo idioma y cultura, la conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia común, así como por el lugar de residencia en común o la emigración. Para la tribu son esenciales los símbolos comunes, las tradiciones estables y la venta colectiva hegemónica. Y por último, ¿qué es el underground? El underground, o subterráneo en español, es un término de origen inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial, o sea, la cultura principal, que en inglés se le conoce como mainstream. Y bien, la contracultura, si bien ha existido siempre, digamos, como una tendencia por parte de grupos marginales, toma un boom específico. Por eso este programa lo titulamos La contracultura de nuestro tiempo, porque fue precisamente en el siglo XX donde se caracteriza más típicamente la contracultura, como ya mencionó mi compañero Antonio, en específico del libro publicado en 1968, y otros tres hechos históricos que son los siguientes. Primero, precisamente en el año de 1968 surgen los movimientos estudiantiles, algunos antes, algunos después.
abogando por la libertad de expresión, las libertades democráticas, la justicia y la transparencia en el gobierno. Resalta de esta época el apoyo a la Revolución Cubana, a figuras emblemáticas como el Che Guevara y Fidel Castro en su momento, y bueno, varios jóvenes se afiliaban a estos movimientos. Un segundo hecho fue el Mayo francés, donde muchos izquierdistas que rechazaban la guerra de Vietnam, que apoyaban el anarquismo y el comunismo como formas de gobierno, lo vieron como una oportunidad de cambiar a la vieja sociedad en muchos de sus aspectos. Este movimiento se da en Francia, el Mayo francés. Y un tercero, por ejemplo, ya que nos vincula a nuestro país, es la matanza de Tlatelolco, acaecida el 2 de octubre de 1968, poco antes de celebrarse los Juegos Olímpicos. Precisamente esto viene en el caso de nuestro país, a marcar un hito y a hacer de la generación del 60 una generación especialmente combativa contra las formas tradicionales de gobierno y las formas tradicionales de nuestra sociedad. Entonces, ahora sí pongan atención. Ya que aclaramos los puntos principales del surgimiento de todo este rollo que puede ser algo enredoso, vamos a entrar en materia, pero más interesante. ¿Ustedes conocen o saben cuáles son los principales movimientos y subculturas generadoras de la contracultura? Bueno, si ya los conocen, ahorita los van a escuchar, y van a escuchar todavía algunos otros que tal vez no conocían o estaban pasando por alto. Con mi compañero Genaro nos vamos a ir por décadas, precisamente del siglo XX. Vamos a partir en los años 40. ¿Cuántas personas de ustedes no habrán escuchado el término hipster? Les voy a mencionar a grandes rasgos igualmente, porque es demasiado material que traemos para el día de hoy, los puntos focales para que ustedes ubiquen de dónde surge la palabra, ciertas características del movimiento hipster, ahora sí que de los 40, así como del resto que les vamos a mencionar. Y bueno, ya entrando en el tema, en la época de los 40, el término usado en la década para referirse a los aficionados al jazz moderno, en particular popular a principios de esa década, y estamos hablando de los hipsters de 1940, de esa década. Los primeros hipsters eran generalmente jóvenes blancos adoptando muchas de las formas de los negros urbanos de su tiempo. Negros no lo tomen como una palabra despectiva, es una manera de referirnos a ese grupo social. Pero hipsters posteriores emulaban a los anteriores sin conocer a menudo los orígenes de esta cultura. Y otro de los puntos importantes es que, como los hipsters se volvieron mayores, inventaron el entonces peyorativo hippie para referirse a los jóvenes hipsters. Llegando a los años 50 surge un interesante movimiento que es la generación Beat. El grupo inicial estaba formado por intelectuales muy importantes como Jack Kerouac, Neil Cassidy, William Burroughs, Herbert Huncke, John Clelon Holmes y Allen Ginsberg. Algunos elementos que definían a esta generación Beat son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual, el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. Desde luego, estamos hablando de que esta generación Beat en particular surge en los Estados Unidos. Influenció también y surgió también junto con ella a personajes de la talla de Bob Dylan, de Jim Morrison o Janis Joplin en cuestión de música. Siguiendo en esta misma década de los 50, surge después de la generación Beat un movimiento llamado Beatnik. Pero pongan atención porque no es un movimiento como tal. Según es un término inventado en 1958 por el periodista estadounidense Herb Caen con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la generación Beat y sus seguidores. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que era una manera de burlarse de todos los seguidores de la generación Beat. Ahora, el Beatnik, los escritores Beat rechazaron
el término por despectivo. Sin embargo, el mismo fue adoptado y difundido ampliamente por los medios de comunicación, aplicándolo a un estereotipo juvenil distinguible por la forma de vestirse y arreglarse que se hizo moda, y relacionándolo con una actitud proclive a la holgazanería, el desenfreno sexual, la violencia, el vandalismo y las pandillas de delincuentes. Un punto importante que hay que destacar es que beat era un modo de ser, dijo el profeta Ginsberg. Beatnik era ropa de moda, beat era identidad, beatnik era la imagen. Y aproximadamente también en la década de los 50 surge este movimiento muy muy famoso que es el rock o el rock and roll, que tiene un origen principalmente en la música blues, en la música de los afroamericanos, y algunas influencias de lo que es la música country. El rock tenía un origen marginal al haber sido inicialmente música de afroamericanos que habían sido una raza que no gozaba aún en esta época de las complacencias del resto de la sociedad norteamericana, y hay una discusión muy importante sobre quién es el rey o el padre del rock. Pues muchos identificamos a Elvis Presley, pero precisamente tiene, no sé si esta concepción, una marcada ideología del grupo, digamos, del grupo de blancos en los Estados Unidos, puesto que habrá que recordar Elvis Presley era solo un intérprete, mientras hay quienes defienden a Chuck Berry, al músico afroamericano Chuck Berry, como el verdadero padre o creador del rock, puesto que Chuck Berry era magnífico guitarrista, cantante y compositor. Muy bien, hagamos un paréntesis aquí para mencionar que solamente estamos hablando de los movimientos importantes de las contraculturas que llegaron precisamente por eso a tomar el término de contracultura. Muy bien, después de haber hecho este paréntesis, ya que varios de los movimientos tienen sus movimientos derivados, pasamos a la década de los 60s. En la década de los 60s hay un movimiento que en lo personal también era algo desconocido para su servidor, que se llama el movimiento mod. El movimiento mod surgió en el Reino Unido y en Estados Unidos en 1960. Los elementos significativos del movimiento mod incluyen la moda, a menudo trajes hechos a la medida, música incluyendo el soul afroamericano, el ska jamaiquino, la música beat británica, el R&B o Rhythm and Blues, como dirían los gringos, y los scooters. Los scooters, hay que mencionar aquí que no haya confusiones. Los scooters se les conoce como a las motos más pequeñas, no como las motos choppers que se suelen usar, Harley Davidson. La escena mod original también fue asociada con el bailar toda la noche en las discotecas, avivado en sí por la anfetamina, que es en sí una droga. Desde mediados de la década de 1960 en adelante, los medios de comunicación utilizaron a menudo el término mod en un sentido más amplio para describir cualquier cosa que era considerada popular, de moda o moderna. Entonces, a partir de este movimiento, sobre todo por el uso que le dieron los medios de comunicación a la palabra, el decir que alguien es mod es de una manera más específica cuando alguien está a la moda sin realmente tener unas bases o una justificación de por qué está usando elementos demasiado nuevos dentro de los medios y no pertenece a un grupo social establecido como tal. Bien, dentro de esta misma época, en los 60s, surge el movimiento hippie, un movimiento contracultural, libertario y pacifista, surgido en los Estados Unidos. Y bueno, esta subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y en menor grado del naturalismo alemán. Los hippies escuchaban rock psicodélico, groove y folk, generalmente de tipo contestatario, y abrazaban la revolución sexual y el amor libre. Los orígenes de la palabra hippie pues son que la palabra inglesa hippie deriva de la palabra hip, que quiere decir popular o de moda. De ese término se deriva la palabra inglesa hipster también, que indica a los que pretenden ser hip, es decir, a los vanguardistas. Ok. Pasada la época, más bien la década de los 60s,
pasamos a los 70s, que aquí se vuelve más rudo el movimiento. En los 70s, el punk fue primeramente un fenómeno estético musical que generó una moda generacional y más tarde fue tomando la forma de un movimiento estético filosófico que se convertiría en una cultura. Coincidiendo con el final o el principio de crisis económicas en Estados Unidos y Gran Bretaña, el punk rock fue enlazando corrientes críticas a su alrededor que hicieron de él el movimiento de imagen agresiva y transgresora que hoy conocemos. Especialmente llamativa es la frecuente afinidad de los punks por los discursos anarquistas, haciendo del símbolo anarquista de la letra A, color rojo dentro de un círculo, un emblema típico del punk. La filosofía punk puede resumirse en unos puntos básicos de su manera de ser y de pensar. Hazlo tú mismo o hazlo a tu manera. Rechaza los dogmas y cuestiona lo establecido. Desprecia las modas y la sociedad de masas, aunque su estética también puede considerarse una moda preestablecida por el punk. Ahora, los hippies seguían una estética y un discurso básicamente positivo, pero, visto que las décadas anteriores de estos movimientos culturales no habían removido definitivamente los sistemas políticos y de valores de la sociedad, el punk optó por ridiculizarla y confrontarla de forma directamente chocante. ¿De qué manera se pueden dar cuenta de esto? Son puntos básicos. 1. Si bien los hippies recuerdan que utilizaban ropa de manta, colores muy vivos, generalmente florales, tenían mucha empatía por la naturaleza, los movimientos en pro de los animales, el cabello largo, de usar sandalias. ¿Cuál es la diferencia con el punk? Pues el punk ya no utilizan el cabello largo, sí, algunos, pero se pintan el cabello de colores, lo utilizan a manera de el peinado típico del punk llamado mohawk o cresta. Se pintan el cabello, se rapan las partes laterales de la cabeza, utilizan botas, peroles, picos, chalecos y ropa con las bandas que les gustan impresas sobre la misma ropa. Entonces el contraste entre los hippies y el punk es muy marcado en su manera de vestir sobre todo. Ahora, los movimientos derivados del punk, los más reconocidos, pueden mencionarse que es el hardcore, un movimiento llamado el straight edge, el destroy, el anarcopunk, el queer punk y el cyberpunk. Particularmente en cuestión de música, recuerdo de algunas lecturas sobre lo punk en el área musical. Dos, podríamos decir, afiches o incluso pósters que reflejaban un poco la cultura punk y decían en la música: este es un acorde, este es un segundo acorde, este es un tercero, ahora haz una canción. Y otra característica era que los aparatos, una vez ecualizados para el sonido fuerte, se sellaban con cinta para que nadie moviera ya la amplificación o la ecualización. Entramos a la época de los 80s y entramos con una subcultura conocida como la subcultura gótica o el gótico. El gótico tradicionalmente, o su término clásico, es refiriéndose a la alta Edad Media, al último periodo de la Edad Media. La Edad Media abarca del siglo V al siglo XV aproximadamente, y entre el siglo XIII y el siglo XV, a punto en el XVI de pasar al Renacimiento, surge ese periodo originalmente designado gótico, que básicamente en cuestión de arquitectura lo podemos identificar por el uso muy difundido de los arcos ojivales. Pero aquí nos referimos a la subcultura gótica, algo un tanto distinto, pues la subcultura gótica empieza en el Reino Unido a finales de los 70s, mediados de los años 80s, dentro de la escena del rock. Su estética e inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias de la literatura de terror, el cine de terror y en menor medida de las prácticas como el bondage y otros tipos, digamos, de conductas sexuales bastante fuertes. Todos estos tienen en común la tendencia hacia una apariencia o un sonido dark, oscuro,
Los estilos de vestimenta dentro de la subcultura toman influencias del mismo punk, del death rock, estilos andróginos, inclusive vestimenta del Renacimiento, de la época victoriana. Sin embargo, los góticos tienen una estética particular que se centra en colores, por ejemplo, en el negro, con trajes negros, maquillaje generalmente blanco para resaltar palidez en el rostro y pintalabios negro o rojo. Bien, en los mismos 80s surge quizás dentro como subgénero del rock, pero con un carácter propio, el heavy metal o el metal. Si bien sus orígenes se pueden identificar desde los años 60, el movimiento, digamos, actual comienza a gestarse a principios de los finales de los 70s, principios de los 80s, principalmente en Gran Bretaña, donde el punk todavía dominaba la escena musical, y a partir de entonces el metal se extiende por todo el mundo y se diversifica tanto musical como culturalmente. Es un género que incorpora y se nutre entre otros elementos del blues rock, del rock and roll, del roll psicodélico de los años 80. La música clásica empieza a tomar aquí una cierta importancia para su inspiración, e incluso el folk rock, la música celta, y bueno, esto ya dependiendo del artista o del subgénero que se trate. El heavy metal desde luego se caracteriza por ser sonidos duros, sonidos fuertes, rítmicos, las guitarras bastante graves, la batería tocada a todo lo que da, con toda la fuerza, y en el uso de la voz, pues exploraciones de las posibilidades sonoras, tanto agudas como graves, como sonidos guturales, ¿es la palabra? Sí, sonidos guturales que suenen, pues sí, como si fueran de ultratumba y ese tipo de denominaciones. Ok, ahora, otro movimiento que no es importante, mas no podríamos considerarlo como tal una contracultura. Y lo ubicamos sobre todo en los 80s, y ahorita sabrán por qué. Y vamos a hablar del hip hop. El hip hop es un movimiento artístico que surgió en los Estados Unidos a finales de los años de 1960. ¿Por qué lo ubicamos en los 80s? Porque en los 80s es donde el boom de este movimiento del hip hop toma más fuerza. En las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn, de ahí los orígenes del hip hop. El hip hop comenzó en el South Bronx, o en el sur del Bronx, en Nueva York, a comienzos de los años de 1970. El término rap también suele utilizarse como sinónimo del hip hop. Pertenecen en sí al mismo movimiento. La unión de dos elementos, o de los elementos siguientes que también tienen mucha relación con el hip hop, y estos son importantes que lo sepan. El MC, ¿qué significa MC? Master of Ceremony, o maestro de ceremonias en castellano. Generalmente los MCs son las personas que cantan, que solamente se dedican a cantar, a lo que se conoce como rapear también. Otro de los elementos es el DJ o disc jockey, que el DJ en la actualidad, bueno, ha tomado diferentes, ahora sí que ramas, que se ha extendido demasiado. Y otro de los elementos que lo conforman en el estilo musical del hip hop es el propio rap. El b-boying o el b-boying es el baile popularmente conocido como breakdance, que también es uno de los 4 elementos principales del hip hop. La persona que practica este baile se le denomina b-boy. En caso de ser una chica que practique el breakdance, se le denomina b-girl. El graffiti, que también es una rama artística pictórica, es parte principal de los mismos elementos del hip hop. Está aplicada sobre superficies urbanos. La estética de los grafitis ha influido en el diseño de ropa, portadas de discos y toda esa cuestión mainstream de los medios. La new school del hip hop, porque hay que aclarar también que está la old school, que son los inicios del hip hop. Aquí hablando de la new school o la nueva escuela, fue la segunda ola de la música hip hop, organizándose entre 1983 y el 84 con los primeros discos de Run DMC y LL Cool J. Estos dos personajes son populares sobre todo
es posible que tal vez no los conozcan o no los ubiquen de nombre, pero si escuchan sus canciones, que les hacemos la aclaración en la página de Facebook del programa, les vamos a estar posteando al menos un video significativo de cada uno de los movimientos para que tengan una ubicación en cuanto a estilos más acorde. Donde la edad de oro, y bueno, la edad de oro del hip hop simplemente, o la era dorada en español, es el nombre dado a un periodo en la historia del hip hop que suele considerarse comprendido entre mediados de los años 1989 y mediados de 1990, donde el hip hop ya comienza a tomar muchas variaciones y a hacer uso de elementos de la música disco, la música dance y el progresivo nacimiento de la música electrónica también. Ahora, pasando a la década de los 90, entramos a otro que que podría considerarse subgénero, un movimiento que se desprende del rock, que es el grunge. El grunge aparece como género musical o subgénero del rock a finales de los años 80 y se consolida como una subcultura propia tras el impulso mediático que se logró dar en los años 90 y fue acompañado de corrientes literarias, ideológicas y políticas, que lo consolidan finalmente como un ente cultural. El movimiento grunge tuvo fuertes influencias de la cultura del noreste de los Estados Unidos, del estado principalmente de Seattle, por ejemplo, y de la cultura juvenil local. La influencia de esa zona también se puede notar en el hecho de que la vestimenta asociada al movimiento grunge surge de la mezcla de la estética punk con la ropa típica de la helada región, como son las camisas de franela o de leñador. Grupos musicales que principalmente caracterizaron al grunge fueron grupos como Nirvana, como los Stone Temple Pilots, como Alice in Chains, Pearl Jam, grupos que casi yo creo todos los jóvenes llegaron a escuchar y que bueno se extendieron casi hasta el año 2000. Hay un detalle muy curioso aquí con el grunge, donde la mayor parte de la década de los 90 estuvo influenciada en la cuestión de moda por ese mismo movimiento, ya que me tocó ver revistas noventeras que voy a dar los títulos para que se burlen un rato de mí, que por andar revisando revistas como Eres, Tú, 15 a 20, que compraron mis tías cuando estaban jóvenes. Y en esa época de los 90 la moda, o sea, me sorprende que las mujeres usaran las camisas de franela todas holgadas, oblongas, botas mineras. Entonces, ese género, sobre todo, pegó bastante en lo que se le conoció como la generación X. Bueno, pero yo no creo que sea motivo de burla, sino motivo de admiración de que te pusiste a investigar hasta en fuentes de ese tipo, ¿no? También tiene su lado amable. Ok. Ya, en la cuestión de los 90, el movimiento más marcado ahora sí fue el grunge, que lo acabamos de mencionar. Y nos pasamos directamente al año 2000. Donde en el 2000, que ahora sí cada vez estamos más cerca de este año en el que estamos viviendo, se da un movimiento llamado indie. El movimiento indie es una tendencia derivada del rock alternativo que surge en Estados Unidos y Gran Bretaña, nuevamente, que estas dos naciones suelen ser como las puntas de lanza en este tipo de cuestiones en los años 80. Pero, ¿qué significa indie? Indie tiene de significado independent o independent. Bueno, independiente en español, tal vez lo dije mal en inglés, y configura una subcultura contemporánea extendida entre muchos jóvenes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en las cuestiones de moda están los jeans ajustados, las camisas de cuadros tipo cardigan, las cazadoras de cuero y zapatillas Converse o Vans para ellos, que son muy populares, este tipo de tenis. Contrastan con los vestidos estampados estilo vintage de las mujeres. El llamado movimiento indie por único, independiente e innovador, está como tal relacionado con la actitud de hágalo usted mismo. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda al punk, pero el punk lo colocaba en un contexto de hacer las cosas por ti mismo y no depender del gobierno, ni de organizaciones gubernamentales. El indie lo toma de una manera más relajada.
En la música los países destacados son Estados Unidos de nuevo con el indie rock y géneros derivados, en Gran Bretaña como el indie pop o indie electrónica, que ese todavía se sigue actualmente generando. Dentro del movimiento indie se le toma gran consideración al arte urbano, que no es lo mismo que el graffiti. Aquí sí necesito puntualizar eso. El graffiti como tal es son estas personas o los que hacen graffiti, lo que desarrollan en los muros son nombres, letras, sobre todo tipografías que representan a su crew, que es decir, a su grupo, a su pandilla o a su, sí, a su tribu de amigos. El arte urbano se ha extendido más que nada no al escribir letras, sino a tratar de pintar ilustraciones, casi pinturas demasiado barrocas en algunos casos, de distintos estilos en la actualidad. Es por eso que el graffiti, así como el stencil, que es otro movimiento derivado del graffiti, forma parte de este movimiento indie. Se reconoce a los fieles seguidores de la cultura indie como hipsters, que la traspasa de la música a todos los sentidos de su vida, que le cedo la palabra a mi compañero Genaro para que hable de este movimiento ahora sí más contemporáneo, entrando ya en el tema de nuevamente de los hipsters. Bien, el hipster moderno y la cultura hipster o la subcultura es asociada a la música independiente. Estamos hablando desde luego de los hipsters ya de los 90s, con una sensibilidad variada, arraigada en una moda alejada de las corrientes culturales predominantes o el mainstream que ya mencionamos y cercana a estilos de vida alternativos. En el nuevo milenio el término se usa para describir la tendencia hacia lo alternativo precisamente o a la antimoda. Es una subcultura, digamos, enraizada principalmente en las clases medias, clases altas. El término hipster también es considerado un estereotipo que fue eclipsando a la verdadera cultura indie, lo que provoca que se cree un estigma del que ellos quieren escapar para presentar libremente su arte. Y bueno, en cuestión de subculturas, como ustedes ya se habrán dado cuenta, hay un mundo. Hay una impresionante cantidad, nos quedamos sin mencionar a las subculturas chicanas como los cholos, sin mencionar a una serie de subculturas que ya se extienden por países. Sería un tema inagotable, pero el objetivo es dar una reseña de lo esencial. Desde luego, simplemente para marcar una cuestión, la contracultura es ya hoy por hoy una cultura independiente, una cultura aparte y a su vez una cultura que se integra a la cultura tradicional. En realidad nosotros, les repito, el programa lo concebimos desde esa forma. La cultura es la unión de estos dos movimientos. Muy bien. Después de haber reparado en todos estos movimientos principales que se han puesto muy interesantes desde los años 40, vamos a continuar con la tercera canción de la tarde, donde, si bien escucharon, la primera canción entra dentro del género punk, con este grupo llamado los Sex Pistols. La segunda canción que escucharon parte del género New Wave, corrección, del Dark Wave, siendo que es música gótica, pero de principios de los 90s, no en sus orígenes principales en los 80s. Y esta tercera canción que les recomendamos lleva como título Over, del grupo Goose Goose. Y este grupo es de Islandia, me parece, donde su música contextualiza las últimas subculturas que estábamos mencionando, tanto lo indie como lo hipster, donde ya están haciendo uso también de las herramientas de la música electrónica. Así que escúchenla y esperemos sea de su agrado también.
Volvemos a su programa Cultura contra Cultura y nos resta ya para terminar mencionar dos secciones, los eventos culturales y la frase de la semana. En eventos culturales les vamos adelantando el dato de un magnífico, la verdad, magnífico festival. Está por llevarse a cabo el viernes 25 de octubre, sábado 26 de octubre, durante todo el día. Es un festival llamado Cultivarte, el cual reúne a numerosos artistas, a músicos, expositores y a empresarios, generalmente, creo que prácticamente todos de la línea de empresarios socialmente responsables y comprometidos. Se llevarán a cabo exposiciones, audiciones y será llevado a cabo en el Ojo de Agua, en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Todo el mundo lo ubica, es un maravilloso parque que tienen en Tocumbo. Y entonces el viernes 25 y sábado 26 de octubre todavía tienen tiempo para agendarlo. Parece que habrá un costo pequeño, pero vale toda la pena. Yo creo que es uno de los esfuerzos más grandes por reunir artistas, por reunir actividades culturales. Hay para niños, para jóvenes y para adultos, de todo tipo de géneros. Y es uno de los, como les menciono, de los intentos más grandes que se han hecho acá en el noroeste del estado de Michoacán. Definitivamente es un evento para no perdérselo. Y por último y no menos importante, la frase de la semana que tenemos en este programa para ustedes dice así: el reconocido músico y compositor y guitarrista Frank Zappa se refirió al underground con la siguiente frase: la cultura oficial sale a tu encuentro, pero al underground tienes que ir tú. Con esta frase creo que encaja a la perfección con todo lo que estuvimos hablando de las contraculturas importantes de nuestra época. Bien, pues eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos su atención. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Ahí tienen una página para ustedes también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.